Soy Celso Emilio Ferreiro Míguez, nací en Celanova, Ourense, el 6 de enero de 1912, en el seno de una familia acomodada con fuerte vínculo con la identidad y cultura gallega. Desde muy joven sentí una atracción profunda por la poesía y la causa de mi pueblo, lo que me llevó a implicarme en el movimiento galleguista durante mi juventud. A los 20 años, en 1932, organicé con amigos como Xosé Belo Mosquera las Mocedades Galeguistas de Celanova y participé en la fundación de la Federación de Mocedades Galeguistas. Fue también entonces cuando dirigí la revista Guieiro, en la que publiqué artículos que me granjearon problemas con las autoridades. Con la llegada de la Guerra Civil Española, fui movilizado con la quinta de mi edad por el ejército franquista y luché en el frente de Asturias. A pesar de ello, mi espíritu crítico y mis ideas contrarias al nuevo régimen me costaron un encarcelamiento temporal y una amenaza de ejecución que solo pudo evitarse gracias a influencias y apoyos familiares. Tras la guerra, estudié Derecho, aunque no llegué a terminar la carrera, y trabajé como funcionario en la Agencia Tributaria de Pontevedra, donde compaginé mi labor oficial con mi dedicación a la poesía, la prosa y el periodismo. En esos años colaboré con publicaciones culturales y literarias. En 1950 me trasladé a Vigo para ejercer como procurador, colaborando de forma habitual con el periódico Faro de Vigo. Fue en 1962 cuando publiqué Longa noite de pedra, larga noche de piedra, un poemario que marcó un antes y un después en mi carrera y que me consolidó como figura clave de la poesía social gallega. En 1963 ayudé a fundar la Unión do Pobo Galego, junto con otros intelectuales comprometidos con Galicia, pero la creciente presión política del franquismo y la falta de libertad me empujaron a emigrar a Venezuela en 1966. Allí trabajé en actividades culturales dentro de la Hermandad Gallega de Caracas y fundé el Patronato da Cultura Galega. La experiencia del exilio y el desencanto con ciertos sectores de la inmigración alimentaron mi obra poética y me inspiraron títulos como Viaxe ao país dos ananos o Terra de Ningures. De regreso en España, me instalé en Madrid, donde trabajé como periodista y continué escribiendo en gallego y en castellano. Participé también en la vida política, siendo candidato al Senado por el Partido Socialista Galego en 1977. Mi obra abarca poesía y prosa, siempre con un fuerte compromiso social y un lenguaje directo que busca expresar la experiencia, la injusticia y el anhelo de libertad de mi pueblo. Entre mis libros destacan Cartafol de poesía, O soño sulagado, Longa noite de pedra, Cimiterio privado y Onde o mundo se chama Celanova. Fallecí en Vigo el 31 de agosto de 1979, con 67 años, dejando una obra que ha influido profundamente en la poesía gallega contemporánea. En 1989 se me dedicó el Día das Letras Galegas, un honor que celebra la fuerza de la lengua y cultura gallega y reconoce a quienes han enriquecido su literatura. Mi poemario más emblemático, Longa noite de pedra, publicado en 1962, se convirtió en un símbolo de la poesía social en gallego, no solo por su calidad literaria, sino por su capacidad para hablar con claridad y fuerza de la opresión, la injusticia, la emigración y la falta de libertades. Con ese libro, mi voz poética trascendió las barreras de la simple forma estética y se transformó en voz colectiva de reclamo y conciencia social. A lo largo de las décadas posteriores a mi muerte, mi obra ha seguido siendo referente obligado para generaciones de poetas y escritores en Galicia. La manera en que articulé un lenguaje directo, sin renunciar a la calidad literaria, para nombrar la realidad de mi pueblo en un momento de represión y censura, ha servido de inspiración a quienes han querido unir la poesía
con el compromiso social y cultural. La fuerza de mis versos, y en particular de Longa Noite de Pedra, hizo que ese libro circulara por círculos más allá de los salones literarios, versiones musicales de algunos poemas. Lecturas públicas en diversas generaciones y reediciones han mantenido viva la memoria y la presencia de mis palabras. Asimismo, el hecho de que Longa Noite de Pedra se convirtiera en un texto símbolo de lucha y conciencia cultural contribuyó a que mi figura se identifique no solo con una estética poética, sino con una voluntad de resistencia cultural. Esto se consolidó con actos de homenaje, estudios críticos y celebraciones académicas que han mantenido mi obra en el centro de la poesía gallega contemporánea. Mi influencia se percibe también en la manera en que la lengua gallega, durante años marginada y reprimida, ha sido reivindicada como medio válido, potente y expresivo para la poesía y la literatura. La dedicación del Día das Letras Galegas a mi persona no solo fue un gesto conmemorativo, sino un reconocimiento de la vitalidad y el valor cultural de escribir en gallego como lengua de creación, denuncia y memoria. Así, incluso después de mi muerte, mis palabras continúan siendo un puente entre generaciones, desde quienes vivieron la represión hasta quienes hoy buscan en la poesía razones éticas, culturales y estéticas para entender su propio tiempo. Mi obra se convirtió en punto de referencia para quienes hallan en la poesía una herramienta de compromiso y transformación, un legado que sigue expandiéndose en la literatura gallega.